Ok, Romanos capítulo 1 y vamos a ver hoy día de los versículos 18 al 32. Son hartos versículos, así que vamos a estar hasta como las 5 de la tarde, yo creo. Tengan paciencia. En una serie que se llama Justificados por la Fe, eso es lo que hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y el tema que vamos a ver hoy día es muy grato, se llama el problema más grande de todos. ¿No? ¿No es grato? O sea, básicamente el texto va a decir, estamos en un problema y ese problema es el más grande de todos. Y yo puse una foto acá, que hay un camino, un único camino que hay que cruzar, pero como nosotros queremos cerrar la puerta para que nadie más entre, pusimos una cinta ahí, como que si eso detuviera cualquier cosa. Pero a veces somos ilusos y pensamos que eso va a ocurrir. Esa es un poco la idea de la foto. Iba a poner una puerta así con madera y cosas, pero dije, no, voy a poner algo como que nos haga ver un poco más mal, si se quiere, o que nos haga ver la verdad que no queremos reconocer muchas veces en nuestro corazón. Entonces estamos allá en Romanos 1:18 y parte del texto diciendo algo fuerte, hablando de algo que nosotros no queremos oír, que es la ira de Dios. Pregunta, si nosotros no queremos oír de la ira de Dios, ¿entonces la ira de Dios no existe? No, se dan cuenta que ponemos esta cintita cerrando una puerta que nunca está cerrada. No para el poder de Dios, no para la acción de Dios. Por eso Pablo dice, porque la ira de Dios se revela ahora a tiempo presente, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen ahora a tiempo presente. Todo el tiempo está sucediendo esto, desde el principio. ¿Por qué? Y este es el segundo por qué, ¿no? Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aunque la gente quiera negar a Dios, es imposible negar a Dios. La misma naturaleza, la misma creación muestra a Dios. El hecho de que tú existas muestra a Dios, ¿o no? ¿Cómo pueden negar eso? Pablo, que el que escribe esta carta, estaba en Grecia, más particularmente en Corinto, próximo a partir hacia Jerusalén, y comparte el Evangelio allá. De hecho, en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otro por qué, ¿sí? Está siendo amenazado. Mira, acompáñame a Hechos 20, con un dedito aquí en Romanos, porque vamos a volver. En Hechos 20, versículos 1 al 3, dice, después que cesó el alboroto, o sea, había problema, ¿no? Pablo estaba pasando por dificultades, la iglesia estaba pasando por dificultades, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Él sabía que se iba a ir y nunca más iba a volver. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahí es donde escribe la carta en que estamos ahora, la carta a los romanos. Después de haber estado allá 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, Tesalónica, ¿recuerdan, no? Tesalónica, eso es Macedonia. Y en el capítulo 21, ya cuando empieza a despedirse de las iglesias, porque él sabía dónde iba, sabía que iba a ser hecho prisionero para muerte. Y negó eso Pablo, ¿no? Mira el 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió, cuando le dicen esto, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, relata Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vuelve a Romano. La voluntad del Señor, el Señor siempre la hace. Nunca el Señor deja de cumplir su voluntad. ¿Por qué? ¿Le dije por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad.
Y eso es un dato. Porque el Evangelio de Dios es poder para dar vida, que es lo que dice en el versículo 16. Porque, versículo 17, el Evangelio de la justicia del Señor se revela por fe, para que el justo viva por la fe y para la fe. Porque si no hace eso, es enemigo de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Terrible. Porque Dios habló. Por medio de la creación, Dios habló por medio de la Escritura desde el principio. Le está diciendo al hombre que tiene un problema, que está condenado y que necesita salvación. Y Él la da en Cristo Jesús. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Versículo 20. Todo ha sido mostrado de parte de Dios por medio de las cosas hechas. Y al final, ¿qué dice? De modo que no tienes excusa. Porque Dios siempre va a hacer su voluntad. Tenemos un problema, ¿no? Grande. Es un problema de vida o muerte, literalmente. El Evangelio, este que dice en el versículo 16, que es poder de Dios para salvación, ¿qué es lo que dice? Eso mismo, que la ira de Dios está sobre ti si no crees en Cristo. Juan 3:36 dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, ya la tiene. Él te liberó del problema. ¿Cuánto amor del Señor? Ese es el Evangelio. Pero el que rehúsa creer en Cristo, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. ¿Cuánto amor del Señor hay ahí? Eso es justicia. El tema es que no podemos apelar al amor del Señor sin tener su justicia. No puedes disfrutar del amor del Señor que salva tu vida desconociendo que estás condenado. Las dos cosas van juntas. Y el Señor vino a este mundo, se encarnó para morir en una cruz por ti y por mí, sufriendo lo indecible, emocionalmente, físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Él permitió por su voluntad que toda la ira de Dios cayera sobre él para pagar el precio de tu pecado y el mío. Hizo todo ese sacrificio por amor. Y tú dices, yo quiero el amor de Dios, pero no a Dios. Entonces, ese sacrificio no te sirve de nada. Y la ira de Dios está sobre ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es casi un llamado desesperado. Lo que está haciendo es presentar al hombre ante un tribunal delante de Dios. Y Dios ya tiene la sentencia. Y no solo la sentencia, la forma de la sentencia. Ira. Por parte de la justicia de Dios. El Evangelio es Cristo murió y resucitó para dar vida en abundancia. Y ese Evangelio ha sido dado a conocer para alcanzar lo que tú por ti mismo no puedes alcanzar. Es un regalo de Dios porque de otra parte no lo puedes obtener. ¿Pero qué hace el hombre? Dice, detiene con injusticia la verdad. Cree que puede hacer algo. No, si yo soy bueno me voy a salvar. No, el Señor dice, no sacas nada con ser bueno, ya estás condenado. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo dice su palabra. No puedes solo. Y negar esta verdad es menospreciar lo que Cristo hizo, el tremendo sacrificio. Cantábamos recién, ¿no? Qué gran misterio.
que Él vino a morir por mí. Yo no merezco eso, pero Él lo hizo, por amor. Y negar eso es darle la venia a la ira de Dios. Por eso viene la ira de Dios sobre nosotros. En el capítulo 3, ahí en Romanos, anda el capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice? Mira el 23 para tener la idea. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos, no hay ninguno que no. Todos estamos desde el principio destituidos de la gloria de Dios. Pero viene el regalo de Dios. Mira lo que dice el 24. Siendo justificados, ¿cuánto tienes que pagar? Nada. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda la Biblia declara el Evangelio. ¿Quieres negarlo? Vive en su ira. ¿Quieres aceptarlo? Vive en su gracia. ¿De quién depende? La carta a los romanos se centra en esta verdad, que es la verdad que más transforma la vida de una persona. Es la verdad que Dios ha depositado en las manos de los hombres. En nuestras manos Dios ha depositado esta verdad. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? Versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, esta es la verdad que ha depositado en nuestras manos, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por lo que yo quiera, por la fe que Dios me da, por la obra de Dios en mí. Pero el incrédulo, el que no quiere creer, no reconoce la mano de Dios en nada. Y eso es terrible. Habla de Dios, pero no lo reconoce en su vida. No lo quiere. Le pone esta cinta, pensando que la ira de Dios no lo va a alcanzar. Ya está. ¿Qué dice el versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni siquiera eso. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, yo trato de explicar quién es Dios y no dejo que Dios me diga quién es Él. Eso hace el hombre, ¿no? Ah, no, pero es que Dios es amor. No, pero es que la Biblia la escribieron hombres y empiezan a dar explicaciones humanas a la gran obra que Dios hizo, porque no leen la Biblia, ni dejan que el Espíritu les hable, ni le ruegan al Señor por salvación, porque creen que pueden hacerlo todos solos. Otros necesitan, yo no. ¿No han escuchado eso alguna vez, no? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no ve la luz, solo ve tinieblas. Y no quiere salir de ahí, sino que quiere cosas que lo satisfagan por el rato. La verdad que Dios ha depositado en manos de los hombres, ¿qué dice el incrédulo? No viene de Dios. No quiere reconocer a Dios en nada. ¿Quiere disfrutar del amor de Dios? Sí, todos quieren disfrutar del amor de Dios. Ah, Dios es amor, yo quiero el amor de Dios, pero no a Dios. ¿Qué dice? Hay un versículo en Juan 3:16. Todos lo conocemos, ¿no? Va a aparecer aquí en pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Perdón, ¿cómo? ¿Amó Dios a quién? A todos. Que ha dado regalo gratis a su Hijo unigénito, Jesucristo, nadie como Él, a eso se refiere a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ese es el llamado, no se pierda. Más, ¿cuánto amor hay ahí? Tenga vida eterna, no esté en la ira del Señor, ya no esté en la ira del Señor. Yo quiero el amor del Señor, pero no a Cristo. No quiero entregar mi vida a Cristo, quiero que Él me entregue su amor. No, no funciona así. En Cristo tienes todo el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Cómo te amó? Con Cristo, no sin Cristo. Otro versículo dice que queremos
El gozo. Queremos vivir en gozo. Quiero ser feliz. Pero no al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Estas cosas os he hablado, todo lo que mi palabra dice, todo lo que yo hice en la cruz, todas mis promesas, esta es verdad en mí, dice el Señor. Esto lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Este es el gozo, ¿no? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Perdón, ¿el gozo de quién fue que me dijo? ¿De quién dice que es? Cristo dice, es mi gozo el que yo les doy. Señor, yo quiero el gozo, pero no a ti. No, no puede ser. No puedes negar a Dios, no puedes envanecerte en tus razonamientos y vivir entenebrecido. ¿Te das cuenta, no? Toda la Biblia te está hablando lo mismo. Pero yo quiero, veamos otro versículo. Las bendiciones del Señor. ¿Quién quiere bendición del Señor? Yo, pero no el Señor. ¿Se puede o no? Y sé, dice Pablo, en la misma carta a los Romanos, que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿De dónde viene la bendición? De Cristo. ¿Quieres bendición? Busca a Cristo. Ruega a Cristo. Entrega tu vida a Cristo y vas a ser inmensamente bendecido eternamente. Ya no más ira de Dios. Bendición de Dios. Toda la palabra está hablando de lo mismo. Veamos otro versículo. Es que yo soy sabio. Yo sé cómo hacerlo. ¿Seguro? Por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es obra de Dios, no es tuya. ¿Dónde queda tu sabiduría? Si crees que eres sabio, eres necio. Es por Dios que tú puedes tener las bendiciones, vida eterna en Cristo Jesús, el cual, mira, Cristo en tu vida nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Toma la sabiduría de Dios, que es la única y verdadera sabiduría y eterna. Justificación, santificación y redención. Más regalos del Señor, gratis. ¿Cuánto te cuesta? Rendirte. Dejar de luchar, dejar de adorar lo que no es y buscar a Dios para adorar a Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso mandó el Evangelio, por eso vino Cristo a morir en la cruz por ti. Pero aún queremos negar eso. El hombre lo niega. El mundo lo niega y el mundo está como está. No entiende que no puede haber amor del Señor sin juicio del Señor. Por causa de nuestro pecado. Él tiene que ejecutar un juicio por nuestro pecado. Él no acepta, Él es santo. Él no acepta, no puede asumir el pecado del otro. Lo rechaza de pleno. Y la única forma que tiene de sacarte el pecado es que tú pagues el precio del pecado. ¿Puedes hacerlo? No. Por eso Cristo vino a hacer lo que tú no puedes hacer, a morir en la cruz para pagar ese precio. Y te da la justificación, o sea, considera que tú también tienes ese precio pagado si estás en Él. Ruega que Él te salve. Ruega que te permita pedir perdón y arrepentirte de tus pecados para que Él te limpie y sea justificado. Justicia, por amor. Las dos cosas van juntas. La cruz es justicia y amor, juntos. Porque Dios es justicia y es amor. No es una cosa o la otra, porque entonces no sería Dios. Ni la cruz sería cruz. No es como yo quiero, es como Dios dice. Por eso Pablo dice, la ira de Dios se revela, tiempo presente, ahora, desde el cielo, desde donde Él está, hacia los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Tenemos un problema o no? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eso no cambia. Eso declara el salmista allá en el Salmo 45. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cetro de? Justicia. Dios es justicia. No puede ser otra cosa. Él es rey y es rey en justicia. Pero después dice, has amado la justicia, y ahí está el amor del Señor, y aborrecido la maldad. Las dos cosas juntas. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, hablando de el rey David. Pero también Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Es un salmo profético.
Cristo salva, porque Él es el ungido, que en griego la palabra ungido se dice Cristo. Y en hebreo la palabra ungido se dice Mesías. Él es justicia y amor. Y Él os dio vida a vosotros, va a decir Pablo a los Efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay un problema más grande que ese, ¿no? ¿Estar muerto? Para Dios, estamos muertos. Muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, lejos de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, dominado por Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y ahí hay una manifestación de hijos de quién somos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No hijos de Dios, hijos de ira. Lo mismo que los demás, igual que el resto del mundo. Pero Dios, y este versículo a mí me encanta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! ¿Y quieres negar eso? ¿Quieres seguir siendo hijo de ira porque la ira de Dios se revela contra ti? Es urgente el llamado de Pablo y va a comenzar aquí hasta el capítulo 3 a darnos a entender esta verdad que nosotros no queremos creer, que el mundo desecha absolutamente, que el amor de Dios va junto con la ira de Dios, no van separados. Se juntan en la cruz. Anda a la cruz y pide perdón. Hoy tenemos problemas serios. Como les dije al principio, problemas de vida o muerte. O, si quieres, un problema de muerte. Porque en la caída de Adán, el hombre cerró la puerta a la imagen de Dios en él. En Adán todos pecamos y cerramos la puerta a que Dios me convierta en imagen de Cristo. Le cerré la puerta a eso. Yo quiero hacer mi propia imagen de mí. Y toda la creación de Dios, todo el amor de Dios, toda la justicia de Dios me la meto en un bolsillo y obviamente Dios va a tener ira por eso. El costo que Él vivió, sufrió para darme vida es Dios mismo, es así de infinito. ¿Y yo me río de eso? ¿Lo voy a dejar pasar? El hombre que cierra la puerta a Dios no solamente no quiere ser imagen de Dios, ya no busca a Dios y quiere gloriarse a sí mismo o alguna invención de él. ¿Qué dice el texto? 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No, yo soy mi Dios. Que Dios me sirva. Señor, arréglame esto. Señor, sáname. Señor, dame prosperidad. Porque yo soy mi Dios, tú eres mi siervo. Eso estoy declarando. Le digo Dios, pero no es mi Dios. Eso dice el versículo. No le glorificaron como a Dios, Dios con mayúscula. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo, no Dios. Quieren adorarse los hombres a sí mismos o alguna invención que uno haga de Dios. Y lo vemos a través de la historia, ¿no? Adorar el sol, las tormentas, y pónganme el Dios que quieran. Isaías 44. Hablando de este hombre que no adora, que no busca a Dios, versículo 16. Dice, parte del leño quema en el fuego. Esto es lo que está haciendo el hombre. Con parte de él come carne. Prepara un asado. Bueno, ¿no? ¿Sabes qué pensaba yo? Cuando Pablo le dice a los corintios,
Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Hay un solo Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Para la gloria de mi estómago. Un rico asado. Y eso está diciendo el versículo, ¿no? Con él, con parte de él, del leño, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta con el fuego y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Las cosas que yo puedo hacer, las cosas que yo puedo fabricar, las cosas que están en mi poder, bajo la ira de Dios. Es terrible ese versículo. Desechar la gracia de Dios lleva al hombre a todo mal, no a un mal o a un par de males, a todo mal. Probablemente no todos se hayan hecho efectivos en tu vida, pero te lleva a todo mal, creyendo que, más encima, esa es la parte difícil, crees que puedes revertir la justicia divina. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Pero no te quiero a ti, quiero la salvación. No esperes entonces la gracia de Dios en tu vida. Es lo que dice el texto, ¿no? El último versículo desde el versículo 29 al final va a hablar una serie de pecados, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y sigue diciendo, ¿no? Al final del versículo 30, ¿leyeron, no? Para algunos aquí, desobedientes de los padres. ¿Eso también? Sí, eso también. Si yo desobedezco al Padre que veo, ¿cómo voy a obedecer a un Dios que no veo? Se entenebrece tu mente. Eso es lo que está declarando. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, mira lo que dice acá, habiendo entendido el juicio de Dios, y todos aquí lo han escuchado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Maldad llamando a maldad y repartiendo la maldad en otros. Qué malo, ¿no? Bueno, ese es el hombre. Y lo hace de muchas maneras. Guerras, partidos políticos, y empieza a nombrar todo lo que el hombre inventa para buscarse el bien fuera de Dios. No esperes entonces que la gracia de Dios esté en tu vida, sino que vas a tener ausencia de la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Versículo 24. Todo aquel que desecha la gracia de Dios va a tener ausencia de la gracia de Dios. ¿Qué significa ausencia de la gracia de Dios? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Terrible. Eso porque no están con la gracia del Señor. O sea, un pecador sin la gracia del Señor puede cometer pecados tras pecados tras pecados y no para. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A ese tú estás negando. Y te estás transformando en algo cada vez peor, llamando más a los males y a los males. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa esto que los entregó a? No es que los hayas entregado, sino que los soltó. A eso se refiere este texto. Que Dios los entregó a más males significa que los soltó para que sigan haciendo los pecados que quieren hacer. Señor, yo no te quiero a ti. Déjame, en comillas, libertad, que en el fondo es preso del pecado. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, te entrego a tu libertad. Preso del pecado para hacer cada vez más pecados. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron la gracia de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Y, y eso no es que Pablo lo diga en la Escritura ahora. Dios lo ha presentado desde el principio. Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, el pueblo de Israel, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo y tiene que ir a hablar con Faraón. Y es interesante lo que pasa con Faraón. Exactamente lo mismo. Faraón dijo, Dios, sálvame. Quiero tu gracia en mi vida. ¿Dijo eso, no? No, la desechó. ¿Y qué dice Dios? Dice, versículo 10, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, hablando con Dios, para que conozcas, perdón, con Faraón, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Por medio de Moisés, Dios se está presentando a Faraón. Más adelante en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Más adelante dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. 9:16, y a la verdad yo te he puesto, mira lo que dice de Faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lee Éxodo y el nombre de Dios es anunciado en toda la tierra. ¿Por medio de quién? De Faraón. ¿Cómo? Porque no aceptó la gracia del Señor. Versículo 9:29 al final. Para que sepas que de Jehová es la tierra. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se acabaron mis males, ¿sí? Ahora estoy súper bien. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y es lo mismo, volvamos a Romanos, que está diciendo Pablo ahí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, porque no quisieron oír a Dios, y Dios se anunció, dijo, este soy yo. Otra vez, lo mismo, viene desde antiguo. Lo que hace Dios no es que les quita algo, porque ellos nunca lo tuvieron, que es la gracia del Señor. Nunca la quisieron. Dios le está diciendo, yo quiero darte mi gracia. Dice, no me interesa, dice Faraón. No me interesa, dice el mundo. Y después van a reclamar, Señor, ¿por qué? Porque no quisiste aceptar mi regalo. El problema más grande del hombre es luchar contra Dios, incluso criticando su justicia, pensando que puede ganar, o si quieres, criticando la ira de Dios. ¿Cómo Dios puede ser un Dios de ira? Y el mundo dice eso, ¿no? Que Dios no puede ser un Dios de ira. ¿Criticas a Dios? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela ahora, ya. Y si la niegas, no tienes excusa. Si Dios, piensa esto, si Dios realiza soberanamente el milagro de la salvación por medio de la cruz, eso es tremendo. Para que todos aquellos que estamos muertos en delitos y pecados ahora tengamos vida en Cristo, eso es un milagro. Si Él soberanamente puede hacer eso, regenerar una vida perdida, entonces, una vez que tú eres salvo, ¿no puede guiarte en sus caminos? ¿Cierto que sí? Ya no más ira, solo gracia, y quiero caminar en ese camino. Dios tiene el poder de hacerlo y de llevarte por ese camino de su mano. El Evangelio es poder de Dios para vivir por fe y para fe. ¿No dice eso la Escritura? Pero cuidado. No todo el que me dice, recuerda, ¿no? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese. No creas que porque crees que eres salvo, no. Entrega, rinde tu vida al Señor. Que dice, Pablo le dice a los mismos romanos ahí en el versículo 8 del capítulo 1.
Primeramente doy gracias, y Pablo le está escribiendo con mucho amor, quiero verlos a más no poder, y dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, los romanos habían entendido, los romanos, la iglesia de Roma, no el resto de la ciudad de Roma, la iglesia de Roma. Y entregaron su vida al Señor, se rindieron a Jesucristo. Y vivían de la gracia de Dios. Y es lo que Pablo reconoce cuando dice, su fe se divulga por todo el mundo. Todo el mundo sabe que ustedes son así. Así de poderoso es Dios. Y aún si crees, ten cuidado porque la salvación no es garantía para no pecar. Y hay pasajes tristes como en Efesios 4, donde muestra esta verdad. Dice, Pablo exhorta a la iglesia y dice, ojo, ya no andéis... No dice ojo, eso lo puse yo. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuál es la idea? Oye, ustedes son del Señor, ya no anden como anda el mundo, negando la gracia de Dios, sujetos a la ira de Dios. No anden de esa manera, no vivan así, como los otros, como el mundo, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Lo mismo que está diciendo aquí en los romanos, esos que tienen la ira de Dios sobre ellos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, pecado tras pecado, y empieza a decir, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es vivir sin la gracia de Dios. No es que tú puedas determinar qué puedes y no puedes hacer, no. O vives en la gracia de Dios o vives fuera de la gracia de Dios, y ahí está la ira de Dios sobre ti. O vives en la gracia de Dios y aún pecando, Dios te puede perdonar. O vives fuera de la gracia de Dios y solo vas a pecar cada vez peor. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Él te va a retirar la gracia y solamente vas a pecar. ¡Qué terrible! Y eso es una figura de lo que va a ser el infierno. En el infierno no va a haber gracia de Dios. Solo van a haber pecadores con pecados. Imagínate, bueno, es cosa de ver el mundo, ¿no? Que tú no puedes confiar en nadie porque o te roban, o te asaltan, o te matan. Ni en tu propia casa. Ni la persona que tú más querías. Estoy pensando en el infierno. Cada segundo de tu vida es terrorífico. Tú crees que puedes hacerle mal a otro y vas a querer hacerlo, pero todos los demás quieren hacerlo contigo. Qué terrible vivir sin la gracia del Señor. Y ahí tienes una imagen pequeñísima de la ira de Dios sobre ti. Lo que pasa es que no lo pensamos, porque pensamos que nosotros podemos hacer muchas cosas. No, sin la gracia de Dios. Hoy tienes una opción, la fe. La salvación no es garantía de no pecar. La fe, o sea, la obediencia, sí. Esa es tu tabla de salvación para esta vida. Hoy la única puerta abierta que puede restaurar la condición caída del hombre es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Eso dijo el Señor Jesucristo. Porque todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Rinde a Cristo tu vida. Esto te lo digo yo a ti. Rinde a Cristo tu vida. No juegues con fuego. Mi mamá me decía eso. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Bueno, el Señor te dice, no juegues con la muerte porque te vas a morir. Es la misma idea. Dios, por su gran amor, preparó lo mejor para nosotros. Preparó el Edén para nosotros. ¿Recuerdas el Edén al principio? ¿Tú sabes lo que significa la palabra Edén? Es una palabra hebrea. Delicia. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Hay un Salmo 36, 8 y 9 que dice, y tú los abrevarás del torrente de tus
delicias. Y esa palabra es Edén. ¿Qué quiere Dios para ti? Abrevarte del torrente de sus delicias. ¿Eso quieres negar? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Sin pecado, si no hubiese existido nunca ningún pecado, todavía estaríamos allá en el Edén. No tendríamos este problema. Pero tenemos pecado. No estamos en el Edén. Cristo es tu luz. Cristo es que resuelve tu problema. Y la pregunta es, ¿quieres quedarte fuera del Edén de Dios? ¿Quieres vivir en las tinieblas? ¿O quieres vivir en sus delicias? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. A veces puede sonar dura, pero es cierta. Y la verdad es la que más nos ayuda. Gracias por esta verdad presentada por medio del apóstol Pablo, pero también en toda tu palabra, que nos muestra la gran necesidad que tenemos de ti para nuestras vidas, o para vida en realidad. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz que da vida, y por poner delante nuestro hoy tu palabra que muestra nuestra necesidad. Ruego, Señor, que nos permitas rendir nuestras vidas a ti para vivir en tu delicia, en tu amor, en tu bendición, en tu gozo, en todas las bondades que tú das y salir de una vez por todas de una vida sin gracia. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.